En la Ciudad de México de finales del siglo XIX el tiempo no solo pasaba. Juzgaba, no con palabras, no con leyes, no con castigos visibles. Juzgaba con silencio. A los 37 años, la sociedad decidió, con la calma implacable de un tribunal que nunca se reúne pero siempre sentencia, que Francisca de la Mora ya no tenía derecho al amor. Nadie pronunció ese veredicto en voz alta. No apareció en los periódicos. No se comentó en reuniones formales. No fue discutido por autoridades. Fue algo más preciso, más eficiente, más irreversible. Fue un consenso. Un acuerdo invisible sostenido por miradas que ya no se detenían por conversaciones, que cambiaban de rumbo por invitaciones, que dejaban de llegar sin explicación, por una forma particular de amabilidad que no reconoce presencia, solo tolera existencia. Porque Francisca no era pobre. La casa familiar conservaba su dignidad, sus muebles heredados, sus rituales intactos. No era inculta. Podía leer música, citar, poesía, comprender discusiones que muchas jóvenes repetían sin entender. No era desagradable. Su rostro conservaba esa serenidad que el tiempo no destruye, solo profundiza. No había nada en ella que justificara el olvido. Excepto una cosa. Ya no era joven, y en aquel mundo la juventud no era una etapa de la vida. Era una condición de existencia. Las calles de la ciudad vibraban con el rodar constante de los carruajes sobre el empedrado húmedo. Los salones resplandecían bajo la luz temblorosa de cientos de candelabros que transformaban cada reunión en una exhibición silenciosa de valor social. Cada temporada era una competencia sin palabras. Ser vista, ser admirada, ser elegida. Y Francisca había dejado de competir sin darse cuenta. Había cruzado una frontera invisible, y una vez cruzada el mundo, actuaba como si ella perteneciera al paisaje, no a la vida. Aquella verdad se reveló con precisión cruel en el Palacio Montellano. La noche era tibia, el aire cargado de perfume de gardenias. La música de los violines flotaba como un tejido delicado que sostenía cada movimiento de la sala. Las jóvenes danzaban con esa mezcla de esperanza y cálculo que la sociedad enseñaba desde la infancia. Cada giro, cada sonrisa, cada inclinación de cabeza formaba parte de un lenguaje aprendido con rigor. El lenguaje del valor matrimonial. Francisca estaba sentada junto a una columna de mármol frío. No observaba con amargura. Observaba con claridad. Sabía exactamente lo que veía. Sabía también que ya no formaba parte de ello. Su carnet de baile permanecía cerrado entre sus dedos. No lo había abierto en toda la noche. No por resignación, sino por conocimiento. Hacía años que nadie escribía su nombre en esas páginas. No por descuido, por decisión colectiva. Un grupo de jóvenes pasó cerca de ella. Vestidos claros, risas ligeras, la seguridad inconsciente de quienes aún creen que el mundo existe para recibirlas. No bajaron la voz lo suficiente. Pobrecita, educada, digna y tan sola. Las palabras no tenían malicia abierta. Tenían algo más penetrante. Compasión. Y en aquel mundo la compasión era la forma más refinada de exclusión. Porque la compasión no combate, no rechaza, no hiere directamente. Simplemente declara que alguien ya no participa del juego. Los espejos del salón reflejaban cinturas estrechas, rostros luminosos, promesas biológicas convertidas en capital social. Y luego reflejaban a Francisca. Impecable, serena, invisible. Como si fuera un objeto de decoración cuidadosamente conservado, pero completamente irrelevante para el movimiento de la vida. Cuando regresó a casa, el silencio la recibió con familiaridad. No era un silencio hostil. Era un silencio que había aprendido su nombre, su respiración, el sonido exacto de sus pasos en el vestíbulo. No se quitó el abrigo de inmediato. Se quedó inmóvil unos instantes, escuchando la madera crujir suavemente bajo el peso de la casa, como si la estructura entera exhalara con lentitud. En la sala, su madre tejía junto al fuego. El sonido rítmico de las agujas de metal era preciso, constante, casi ceremonial. Ese sonido había acompañado cada etapa de su vida.
Era el sonido del tiempo convertido en rutina. Francisca, hija mía. Su madre no levantó la vista al hablar. ¿No crees que deberías considerar finalmente la propuesta del doctor Aguirre? La pregunta no tenía urgencia. Tenía cansancio. Francisca se sentó frente al fuego. Observó las llamas con atención tranquila, como si buscar una respuesta en el movimiento del fuego fuera más honesto que buscarla en palabras humanas. Es un hombre respetable, continuó su madre. Viudo, estable, necesita compañía. Los dedos de Francisca recorrieron lentamente el borde de un pañuelo bordado con sus iniciales. Cada hilo había sido colocado por ella misma años atrás, cuando todavía bordar significaba preparar un futuro, no ocupar el tiempo. No necesito compañía, madre dijo con suavidad. Necesito sentir algo verdadero. El suspiro de Eulalia fue largo, antiguo, cargado de todas las normas que había obedecido sin cuestionar. El amor verdadero es un lujo de la juventud y tú ya no puedes permitirte lujos. La frase cayó en la habitación sin violencia, porque no era nueva, era un eco de la primera vez que el mundo le había enseñado que el amor podía ser prohibido por razones que nada tenían que ver con el corazón. El joven profesor, brillante, apasionado, sin fortuna. La prohibición de su padre había sido breve, definitiva y irrefutable. La sangre de los de la Mora no se mezcla con sangre sin prestigio. Francisca obedeció, y el mundo recompensó su obediencia de la única forma que sabe recompensar el sacrificio silencioso. Olvidándola. Ahora la casa estaba llena de vida, pero no de su vida. Su hermano Jorge se había casado con Lucette, joven, elegante, luminosa, portadora de esa energía que llena los espacios sin pedir permiso. Lucette no era cruel. La crueldad habría implicado reconocer importancia. La trataba con cortesía, precisa, distante, como se trata un objeto antiguo que no se desea pero tampoco se descarta. Solo 2 personas en la casa la miraban realmente. Tomás, el mayordomo, que la había visto crecer, envejecer, persistir. Y Pilar, la doncella, que comprendía el lenguaje silencioso de quienes esperan tanto tiempo que la espera se vuelve identidad. Aquella noche, Francisca se detuvo frente al espejo de su habitación. No buscaba juventud, buscaba señales de vida. Sus dedos tocaron suavemente la piel junto a sus ojos. No encontró derrota, encontró resistencia. Una forma tranquila de permanencia que no depende de la aprobación del mundo. Su voz fue apenas un susurro. No estoy acabada. Respiró. Solo estoy sola. Y esa era la forma exacta de su existencia. No vivía en desgracia. No vivía en pobreza. Vivía en algo más silencioso, más preciso, más difícil de nombrar. La ausencia total de expectativa. Porque no hay forma de soledad más profunda que ser considerada imposible de amar. En otro punto de la ciudad, un hombre que jamás había notado su existencia tampoco creía ya en el amor. El conde Álvaro del Villar no había llegado a esa conclusión por desilusión juvenil, ni por orgullo herido, ni siquiera por traición. Había llegado por agotamiento. Un agotamiento profundo, antiguo, casi mineral, como el de una casa que ha soportado demasiados inviernos sin derrumbarse, pero que ya no espera la primavera. Durante años, su nombre había sido pronunciado con respeto contenido en todos los salones de la capital. Su linaje se extendía hacia atrás como una raíz que parecía no tener origen visible. Sus tierras alimentaban familias enteras. Sus decisiones alteraban rutas comerciales. Sus inversiones sostenían instituciones que jamás mencionarían su nombre en público, pero que dependían silenciosamente de él. Era un hombre rodeado de influencia, de poder, de estructura. Y sin embargo vivía en una quietud que no era paz. Era ausencia. Había amado una vez. No con prudencia, no con cálculo, no con la distancia que la aristocracia aprende desde la infancia. Había amado con una intensidad que no deja espacio para reservas. Y luego había enterrado a esa mujer en un invierno que nunca terminó de irse del todo. Después de la muerte el mundo no se había derrumbado.
Eso había sido lo más desconcertante. Las reuniones continuaron. Los negocios avanzaron. Las estaciones cambiaron. La sociedad siguió respirando con normalidad. Solo él había dejado de hacerlo por dentro. Desde entonces, observaba la vida como se observa una obra teatral representada demasiadas veces. Reconocía cada gesto antes de que ocurriera. Preveía cada emoción antes de que se manifestara. Comprendía cada interés antes de que fuera declarado. Nada lo sorprendía, y la falta absoluta de sorpresa es una forma lenta de desaparición interior. Las jóvenes debutantes lo rodeaban en cada temporada social con sonrisas cuidadosamente aprendidas. Sus madres observaban desde la distancia calculando, midiendo, anticipando alianzas futuras como si se tratara de tratados comerciales. Las conversaciones eran impecables. Las inclinaciones de cabeza exacta. Las risas medidas al grado preciso de encanto. Él respondía con cortesía perfecta, nunca grosera, nunca fría, nunca verdaderamente presente. No buscaba belleza. La belleza, había aprendido, es un fenómeno visible que el tiempo siempre negocia a su favor. No buscaba juventud. La juventud es ruido, impulso, movimiento constante hacia algo que aún no tiene forma. Buscaba silencio. Un silencio que no exigiera explicación. Un silencio que no necesitara impresionar. Un silencio que simplemente existiera. Durante años creyó que ese silencio no existía en el mundo. Hasta que la vio. No en un baile. No en un momento socialmente significativo. No en un escenario preparado para la observación mutua. La vio en un lugar donde nadie estaba mirando. La residencia de la familia de la Mora había organizado una recepción discreta, una de esas reuniones que existen más por costumbre que por entusiasmo. Té servido con precisión. Conversaciones educadas. Risas breves que no se expandían demasiado. El sonido delicado de porcelana tocando porcelana. Nada memorable, nada extraordinario. Nada digno de retener la atención de un hombre que había asistido a cientos de encuentros idénticos, hasta que su mirada se desplazó sin intención hacia la galería lateral. Un espacio donde la luz entraba inclinada, filtrada por cortinas delgadas, creando una claridad suave, honesta, casi silenciosa. Allí estaba ella, sentada, leyendo, no fingiendo leer, leyendo de verdad. Completamente ajena al movimiento social que se desarrollaba a pocos metros. No buscaba ser vista, no buscaba evitar ser vista, simplemente no estaba participando. Y esa ausencia de participación no parecía resignación, parecía elección. El conde se detuvo. No supo exactamente por qué. No había belleza llamativa, no había teatralidad, no había gesto diseñado para atraer atención. Solo una mujer que pasaba las páginas de un libro con lentitud natural, como si el tiempo no le perteneciera al mundo exterior, sino a su propia respiración. Era profundamente real. Algo en su pecho, algo que llevaba años completamente inmóvil, se movió apenas. No fue emoción, no fue ternura, no fue interés romántico, fue curiosidad. Y para Álvaro del Villar la curiosidad era más peligrosa que el amor. El amor puede explicarse, justificarse e incluso combatirse. La curiosidad no. La curiosidad abre puertas internas que no obedecen jerarquías, ni deberes, ni estructuras sociales. No se acercó. No habló. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como intención. Pero por primera vez en muchos años, no abandonó la reunión tan pronto como la formalidad lo permitía. Se quedó, mirando de vez en cuando sin que pareciera que miraba. Observando cómo ella cambiaba de postura con naturalidad, cómo su concentración no fluctuaba, cómo su quietud no era esfuerzo sino estado natural. Era una forma de presencia que no dependía de nadie más. Y eso era algo que él no había visto en mucho tiempo. Durante varios días no volvió a encontrar. Y sin embargo su imagen permanecía. No como recuerdo emocional. Como pregunta. Una pregunta sin forma definida, sin urgencia, sin resolución posible. ¿Quién era esa mujer que parecía no necesitar nada del mundo?
En una sociedad donde todos buscaban ser reconocidos, ella parecía existir sin requerir confirmación. En un entorno donde cada gesto respondía a expectativas externas, ella parecía guiada por un eje interno invisible. Era desconcertante, y lo desconcertante altera la estabilidad de quienes creen comprenderlo todo. Una semana después volvió a verla, esta vez al aire libre. En el Paseo de la Reforma, durante esa hora del día en que la luz dorada suaviza las aristas de la ciudad y todo parece moverse con una lentitud ligeramente irreal. Los carruajes avanzaban despacio. Las conversaciones se volvían más suaves. El aire parecía contener una pausa prolongada. Francisca caminaba sola, sin acompañante, sin prisa, sin ese gesto de vigilancia constante que adoptan quienes temen la mirada ajena. Observaba los árboles como si realmente los viera, no como parte del paisaje, sino como presencias individuales. El conde ordenó detener el carruaje. No descendió de inmediato. Primero observó. Necesitaba confirmar algo que todavía no sabía nombrar. Entonces ocurrió algo mínimo, insignificante para casi todos, definitivo para él. Un niño tropezó cerca del sendero. Cayó. Se levantó a medias, confundido, con esa expresión breve de sorpresa que precede al llanto. Los adultos cercanos miraron apenas. Evaluaron rápidamente que no era grave. Continuaron. Francisca fue la única que se arrodilló. No con dramatismo, no con preocupación exagerada, con naturalidad. Sacudió el polvo del abrigo del niño, revisó sus manos, dijo algo que el conde no alcanzó a oír, pero que provocó una sonrisa inmediata. No había testigos importantes. No había reconocimiento social. No había posibilidad de beneficio. Solo cuidado, directo, instintivo, silencioso. Algo incómodo se movió en el pecho del conde. Algo antiguo. Algo que no respondía a la lógica ni al hábito. Descendió del carruaje antes de decidir racionalmente hacerlo. Cuando Francisca se incorporó, él estaba frente a ella. Durante un instante ninguno habló. No fue incomodidad. Fue percepción mutua. Francisca no bajó la mirada. Eso lo sorprendió primero. No había desafío en sus ojos, pero tampoco deferencia automática. Había presencia. Simple, completa, sin adornos. Señora, dijo él finalmente, con la formalidad exacta que protege a los hombres de revelar demasiado. Señor conde, respondió ella, reconociéndolo sin alterar el ritmo de su respiración. No hubo reverencia exagerada. No hubo nerviosismo. No hubo intento de agradar. Eso era profundamente inusual. Caminaron juntos unos pasos. La conversación comenzó con lo esperado. El clima, la ciudad, la estación del año. Pero pronto algo cambió sin que ninguno señalara el momento exacto. Ella hablaba sin cálculo. Él escuchaba sin darse cuenta. Hablaron de música antigua, no de la que se interpreta en salones, sino de la que se estudia en silencio. Hablaron de libros que ciertas bibliotecas privadas conservaban pero raramente prestaban. Hablaron de cómo la ciudad crecía y de cómo el crecimiento no siempre significaba transformación real. El conde descubrió algo que no había experimentado en años. Interés. No por su apariencia. No por su historia. Por su forma de pensar. Cuando finalmente se despidieron, el silencio que quedó no fue incómodo. Fue incompleto. Esa noche Francisca no habló del encuentro con nadie. Pero no pudo dormir. No por ilusión. Por desconcierto. Había percibido algo en la voz del conde que no encajaba en ninguna categoría conocida. No deseo. No cortesía. Reconocimiento. Como si él hubiera visto algo que nadie había observado en décadas. Y ser vista después de tanto tiempo invisible puede despertar partes del alma que habían aprendido a sobrevivir dormida. En los días siguientes comenzaron los encuentros accidentales, demasiado frecuentes para ser completamente casuales. Un saludo breve en una galería de arte.
Un intercambio de palabras al salir de misa. Un libro prestado devuelto con anotaciones en los márgenes. Nada impropio. Nada escandaloso. Nada que pudiera señalarse como intención abierta. Pero algo crecía. Algo silencioso. Algo que no pedía permiso. Dos soledades empezaban a reconocerse. No como salvación. Como reflejo. Y la ciudad observaba. Y la ciudad siempre habla. Al principio la ciudad solo observaba. Como observa siempre que algo apenas comienza a tomar forma, algo todavía demasiado sutil para ser condenado pero lo bastante distinto para resultar incómodo. Las miradas se prolongaban un segundo más de lo necesario. Los saludos se volvían ligeramente más atentos. Las conversaciones se interrumpían brevemente cuando uno de los dos aparecía y luego continuaban con un tono que parecía normal, pero ya no lo era. Nada explícito. Nada directo. Pero el aire social, ese tejido invisible que sostiene reputaciones, había comenzado a tensarse. Mientras tanto, entre ellos el mundo cambiaba de una forma más silenciosa. No hubo confesiones. No hubo declaraciones. No hubo momentos dramáticos diseñados para ser recordados. Lo que ocurrió fue más profundo y más irreversible. Comenzaron los intercambios de libros. No como gesto romántico. Como diálogo. Cada volumen viajaba de una casa a otra con marcas discretas, pequeñas anotaciones en los márgenes, comentarios breves que no buscaban impresionar sino responder. A veces una frase subrayada. A veces un signo de interrogación. A veces una observación tan breve que solo quien había leído con atención podía comprender su peso. Era una conversación sin voz. Una forma de pensamiento compartido. Un territorio donde el mundo exterior no tenía acceso. Álvaro comenzó a notar detalles que antes no existían para él. Cómo Francisca inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba algo que la tocaba de verdad. Cómo sus manos permanecían inmóviles cuando reflexionaba, como si todo su cuerpo respetara el silencio interior del pensamiento. Cómo su risa era baja, contenida, no por timidez sino por costumbre, como alguien que aprendió a no ocupar demasiado espacio en el mundo. Y Francisca comenzó a percibir lo que nadie más veía en el conde. La suavidad escondida en su tono cuando hablaba de música. La forma en que evitaba ciertas palabras, como si contuvieran recuerdos demasiado densos para ser pronunciados con ligereza. La fatiga invisible que vivía bajo su elegancia impecable, una fatiga que no provenía del trabajo sino de haber vivido demasiado tiempo sin sentir nada nuevo. No se buscaban deliberadamente, pero tampoco evitaban coincidir. Había una aceptación silenciosa, como si ambos supieran que algo estaba ocurriendo, pero que nombrarlo demasiado pronto podría romper su forma frágil. Una tarde Francisca recibió una carta. No llevaba sello familiar. No tenía formalidades sociales. Solo su nombre escrito con una caligrafía firme, sobria, sin ornamentación innecesaria. Dentro una sola frase. ¿Ha sentido alguna vez que la vida le fue devuelta sin haberla pedido? Nada más. Ninguna explicación. Ninguna firma extensa. Solo Álvaro del Villar. Francisca sostuvo la carta durante largo tiempo, sin abrirla por completo, como si el acto de leerla definitivamente pudiera alterar algo que aún no estaba preparada para enfrentar. Cuando finalmente lo hizo, leyó la frase una vez. Luego otra. Luego muchas veces más. No era una declaración. No era insinuación. Era reconocimiento. La forma más pura, más desnuda, más peligrosa de cercanía humana. Porque solo quien ha sentido lo mismo puede formular esa pregunta. Y en ese instante Francisca comprendió algo que la estremeció profundamente. Ya no estaba sola dentro de su propio silencio. No respondió de inmediato. Durante 2 días la carta permaneció sobre su escritorio, cerrada e intacta, como un objeto que irradia significado sin necesidad de ser tocado. Responder implicaba cruzar una frontera invisible. Y ella sabía por experiencia que ciertas fronteras no permiten regreso. La mañana del tercer día tomó papel y tinta. Escribió despacio, sin correcciones, sin relecturas prolongadas. Sí.
Pero no sé si la vida se devuelve o si simplemente despierta cuando dejamos de resistirla. Selló la carta antes de releerla, porque si la releía tal vez la rompería. Y si la rompía tal vez nunca volvería a respirar de la misma forma. Álvaro recibió la respuesta en su despacho rodeado de documentos que definían destinos financieros territoriales políticos. Nada de eso tuvo importancia. Leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera más lentamente deteniéndose en cada palabra como si contuviera una temperatura distinta. Y por primera vez en muchos años cerró los ojos sin intentar controlar lo que sentía. No hubo euforia. No hubo vértigo. Hubo alivio. Un alivio profundo, como si algo que había permanecido comprimido durante años finalmente hubiera encontrado espacio para existir. Después de la carta, el silencio entre ellos cambió. Ya no era ausencia de contacto. Era presencia contenida. Algo que avanzaba sin prisa, pero sin posibilidad de retroceder. Hasta que llegó la invitación. No oficial. No pública. No social. Un pequeño concierto privado en la residencia del conde. Música de cámara. Pocos asistentes. Ninguna crónica mundana. Una reunión diseñada para parecer inocente. Pero no lo era. Francisca dudó durante horas. Aceptar no era asistir a un evento. Era aceptar que aquello que había comenzado a existir entre ellos merecía ocupar espacio real en el mundo. Hay momentos en la vida en que cruzar una puerta es cruzar una frontera interior. Esa noche eligió un vestido sencillo, gris suave, sin adornos, sin intención de impresionar. No necesitaba ser vista. Solo necesitaba no esconderse. La música llenaba los salones con esa melancolía profunda que solo los instrumentos antiguos pueden sostener sin quebrarse. Álvaro la vio antes de que ella lo viera a él. No se acercó de inmediato. Observó, como si necesitara comprender cómo algo tan silencioso podía alterar tanto su mundo interior. Francisca no buscó su mirada. Se dejó envolver por la música. Y entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. El violinista sostuvo una nota prolongada, pura, delicada, suspendida fuera del tiempo. Francisca cerró los ojos. No por emoción teatral. Por reconocimiento. Álvaro sintió algo en el pecho que no supo nombrar. No era deseo. No era ternura. Era intimidad. La forma más profunda de intimidad. Esa que ocurre cuando dos personas sienten exactamente lo mismo al mismo tiempo, sin tocarse, sin hablar, sin siquiera mirarse. Se acercó lentamente. Cuando ella abrió los ojos, él estaba allí. Muy cerca. Demasiado cerca para que aquello siguiera siendo casualidad social. El mundo alrededor continuó. La música, las conversaciones, el cristal tocando cristal. Pero entre ellos algo se había detenido. Hay momentos, dijo él en voz baja, en que el mundo parece detenerse solo para que podamos escucharlo respirar. Francisca lo miró sin apartarse. O tal vez, respondió, somos nosotros quienes dejamos de huir y por eso finalmente lo oímos. Algo cambió en su expresión. Una rendición silenciosa. Invisible para otros. Irreversible para él. Después del concierto caminaron por la galería interior. Luz baja. Sombras largas. Pasos suaves. El conde habló primero. Toda mi vida ha estado organizada, prevista, contenida antes incluso de ser vivida. Cada emoción examinada antes de permitirse existir. Pausa. Usted es lo primero que no puedo anticipar. Francisca guardó silencio unos segundos. Yo no soy impredecible, dijo finalmente. Solo no intento ser conveniente. Aquella frase quedó suspendida entre ellos como una verdad imposible de discutir. Álvaro extendió la mano. No para tomar la suya. Para ofrecerla. Un gesto que pedía permiso sin palabras. Francisca la miró. Un segundo. 2, 3. Y apoyó sus dedos sobre la palma abierta. No fue un gesto apasionado. Fue algo más intenso.
Fue el reconocimiento mutuo de vulnerabilidad. El contacto duró apenas un instante, pero ambos supieron que algo se había vuelto irreversible. Porque el amor, cuando finalmente aparece, no irrumpe con ruido. Se instala con silencio. Pero el mundo no permite silencios felices por mucho tiempo. Y la ciudad ya había empezado a comprender que algo estaban haciendo. Y cuando la ciudad comprende, actúa. Primero fueron miradas. Nada más. Miradas que duraban apenas un segundo más de lo permitido, pero lo suficiente para que el silencio cambiara de temperatura. En los salones las conversaciones se interrumpían brevemente cuando uno de los dos entraba y luego continuaban con una suavidad demasiado calculada para ser natural. En los paseos públicos los abanicos se abrían con mayor frecuencia, no por el calor sino para ocultar murmullos. En las visitas formales los saludos se volvían correctos, impecables y completamente vacíos. La ciudad aún no acusaba, pero observaba. Y la observación constante es el preludio del juicio. La primera murmuración surgió en un salón pequeño donde tres damas conversaban sin intención de ser discreta. El conde del Villar conversa demasiado con la señorita de la Mora. La solterona, la misma. Qué extraño. Qué impropio. Qué innecesario. No había indignación verdadera en sus voces. Había algo más inquietante. Entretenimiento. Porque nada alimenta más a una sociedad rígida que la posibilidad de presenciar la caída de alguien que siempre fue intocable. Lucette, la joven esposa francesa del hermano de Francisca, fue la primera en hablar directamente. Lo hizo con una sonrisa perfecta, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Querida Francisca, debería ser prudente. La gente habla. Francisca la miró con calma, sin tensión, sin defensiva. La gente siempre ha hablado, respondió suavemente. Solo que antes no hablaban de mí. Lucette parpadeó sin saber si aquello era ingenuidad o desafío. En la residencia del conde, la reacción fue más fría. Más estructurada. Más peligrosa. Su hermana mayor, doña Elvira, entró en su despacho sin anunciarse, como quien entra en territorio que le pertenece por derecho moral. No levantó la voz. No hizo acusaciones directas. No necesitaba hacerlo. Álvaro, tu nombre circula en conversaciones incómodas. Él no respondió. Una mujer sin valor estratégico, continuó ella midiendo cada palabra, de edad avanzada, sin pretendientes, sin utilidad social, no es una compañía adecuada para ti. Silencio. No hay futuro posible allí. Álvaro levantó la vista lentamente. Tal vez no busco futuro, dijo con serenidad. Tal vez busco vida. Hasta ese momento lo que existía entre Francisca y Álvaro podía llamarse cercanía. Compañía. Afinidad. Pero el amor verdadero no aparece como incendio. Aparece como certeza. Y la certeza ya había nacido. La ciudad lo sintió antes de comprenderlo. Y cuando lo comprendió comenzó a reaccionar. Las invitaciones dejaron de llegar. Primero de forma discreta. Luego de manera evidente. Una cena cancelada por enfermedad repentina. Una tertulia suspendida por reformas inesperadas. Una recepción donde el nombre de Francisca simplemente no apareció en la lista. Nada oficial. Nada declarado. Pero el patrón era imposible de ignorar. En el mundo del conde el castigo fue más preciso. Socios que antes buscaban su presencia comenzaron a posponer reuniones. Acuerdos en negociación se estancaron sin explicación. Correspondencia que antes recibía respuesta inmediata permanecía ahora días, semanas sin abrir. No era rechazo abierto. Era aislamiento progresivo. La forma más elegante de expulsión social. Entonces apareció el veneno verdadero. Con nombre. Con memoria. Con resentimiento paciente. Don Esteban Alcaraz.
Años atrás, cuando Francisca aún era considerada elegible, Esteban la había cortejado con persistencia meticulosa. Ella lo rechazó, sin humillarlo, sin desprecio, con educación perfecta. Y para ciertos hombres la educación es la forma más intolerable de negación, porque no deja espacio para la ira inmediata, solo para el rencor que madura lentamente. Esteban comenzó a hablar, no en público, en privado, en círculos pequeños, con tono confidencial, como quien comparte información preocupante no escandalosa. La historia del antiguo amor de Francisca por el joven profesor humilde reapareció. Pero ya no como recuerdo, como acusación. Se decía que ella había sido rechazada por el amor verdadero, que su corazón había quedado vacío, que ahora buscaba refugio en un conde vulnerable por su viudez. Una mujer desesperada, una oportunista, una manipuladora de emociones. El veneno social no necesita prueba, solo repetición. Un día Pilar entró en la habitación de Francisca con el rostro pálido. Señorita, han despedido a 2 criados de la casa del conde. Dicen que ninguna familia respetable quiere servir donde hay vergüenza. Francisca sintió el golpe, no como herida personal, sino como una expansión del daño. No estaban atacándola solo a ella. Estaban contaminando todo lo que la rodeaba. Al día siguiente Tomás recibió una nota breve. El proveedor habitual de la casa cancelaba crédito inmediato. No por falta de pago, por precaución social. La presión dejó de ser rumor. Se convirtió en asfixia. Metódica, silenciosa, implacable. Aquella noche Álvaro llegó a verla. No habló de inmediato. No necesitaba hacerlo. Su postura siempre firme mostraba ahora una tensión invisible, como si sostuviera un peso que nadie más podía ver. Ha comenzado, dijo Francisca suavemente. Él asintió. Durante largo tiempo permanecieron en silencio. La luz de las velas temblaba como si también dudara. Si continúas, dijo, ella finalmente perderás mucho más que prestigio. Lo sé. Posición, propiedades, influencia, estabilidad, personas que dependen de ti. Él la miró con una intensidad tranquila. No es lo que he construido lo que me sostiene, es lo que aún deseo vivir. Francisca cerró los ojos. Aquella respuesta era lo que más la aterraba. Porque el mundo no castiga la ambición. Castiga la sinceridad. Semanas después llegó la advertencia formal. Una carta sellada con el escudo de una familia influyente. Lenguaje impecable. Amenaza perfecta. Si el conde persistía en esa unión impropia, sus inversiones, serían bloqueadas, sus alianzas disueltas, su respaldo político retirado. Aislamiento completo. Álvaro leyó la carta 2 veces. No mostró ira. No mostró miedo. Solo un cansancio profundo. Antiguo. Como si reconociera finalmente el precio real de vivir con verdad. Esa noche discutieron. No por falta de amor. Por su exceso. No permitiré que destruyan tu vida por mi causa, dijo Francisca, con una serenidad casi insoportable. Mi vida no existe sin esto, respondió él. Tu vida sostiene a muchos más que a ti mismo. Entonces que se derrumbe todo. No, susurró ella, no soportaría ver inocentes pagando por algo que el mundo ya decidió castigar. Silencio. Pesado. Irreversible. Ambos comprendieron al mismo tiempo. El amor no estaba siendo probado por la sociedad. Estaba siendo probado por sus consecuencias reales. Y el destino ya había tomado su decisión. Durante días ninguno habló de la decisión. No porque no existiera,
sino porque ambos sabían que nombrarla la haría irreversible. Y aún así cada gesto cotidiano comenzó a sentirse como una despedida que fingía no serlo. Las conversaciones se volvieron más lentas, más largas, más cuidadosas, como si cada palabra tuviera que justificar su permanencia en el mundo antes de ser pronunciada. Ya no hablaban del futuro. Hablaban de recuerdos, de música escuchada en la infancia, de libros que habían marcado sus pensamientos, de lugares donde habían sentido paz antes de conocerse, como si intentaran construir con memoria algo que el tiempo no podría arrebatarles. Una tarde caminaron por el jardín de la residencia del conde. El invierno comenzaba a retirarse, pero el aire aún conservaba ese frío que parece quedarse en los huesos. No se tomaron de la mano. No era necesario. Caminaban con la precisión silenciosa de dos personas que saben que cada paso tiene peso definitivo. Si hubiéramos nacido en otro tiempo, dijo él finalmente sin mirar. No habríamos sido nosotros, respondió Francisca con suavidad. Él se detuvo. ¿Crees que el amor depende del tiempo? Ella pensó antes de responder. No, el amor no depende del tiempo, pero la vida sí. Y a veces la vida no sabe dónde colocar lo que el amor crea. El silencio que siguió no fue tristeza. Fue comprensión absoluta. La forma más profunda de intimidad que existe. La que no necesita esperanza para existir. Días después llegó la reunión definitiva. La familia del conde no solicitó su presencia. La exigió. El salón era amplio, frío, ordenado, con una perfección que eliminaba cualquier rastro de humanidad espontánea. Su hermana Elvira, su hermano mayor, dos socios comerciales, un asesor legal. No era familia, era estructura, era sistema, era poder organizado. No pidieron explicación. Presentaron consecuencias, bloqueo inmediato de inversiones, suspensión de acuerdos comerciales, congelación de propiedades en litigio, aislamiento institucional. No era amenaza, era ejecución programada. Todo esto puede detenerse, dijo Elvira con voz calma, si tomas una única decisión racional. Silencio. Termina con ella. Álvaro no respondió de inmediato. Observó cada rostro, cada gesto, cada expresión cuidadosamente controlada. Comprendió algo con claridad absoluta. Para ellos Francisca no era persona. Era anomalía. No es un capricho, dijo finalmente. No respondió Elvira, es un error. La discusión no fue larga, porque no había espacio para negociación, solo para elección. Esa noche Álvaro caminó solo por su mansión durante horas. Cada habitación parecía amplificada por el silencio. Cada objeto, cada cuadro, cada pasillo parecía pertenecer a otra vida. La vida que había vivido antes de sentir algo real. Intentó imaginar su existencia sin ella. Podía hacerlo. Había sido así durante décadas. Ordenada, respetada, vacía, y comprendió con una lucidez devastadora. No temía perder a Francisca. Temía sobrevivir sin haber sido verdadero. Pero el mundo no permite que una verdad personal destruya estructuras enteras sin cobrar un precio que otros deben pagar. Y eso era lo único que no podía aceptar. Al amanecer tomó su decisión. No heroica, no romántica, humana, dolorosamente humana. Fue a verla, sin anunciarse, sin excusas, sin intermediarios. Cuando Francisca lo vio supo. No por su expresión, por su quietud. Había en él una serenidad que solo existe después de elegir algo irreversible. No lloraron, no gritaron, no discutieron. El amor verdadero, cuando enfrenta el final, no necesita dramatismo, solo claridad. Si permanezco, dijo él suavemente, el daño se expandirá no solo a nosotros, a todos. Ella asintió. Siempre lo había sabido. Entonces susurró Francisca, debemos permitir que el mundo crea que ha vencido. Sus manos se encontraron, no con desesperación, con gratitud, como dos personas que reconocen haber habitado, aunque brevemente, un lugar que el mundo no supo crear para ellas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. No, ni un instante, ni uno solo. Francisca apoyó su frente contra la de él. Entonces viviremos con eso, con lo que fue verdadero, aunque no haya podido quedarse. No hicieron promesas. Las promesas pertenecen al futuro, y ellos acababan de renunciar a él. Se separaron, sin mirar atrás, porque mirar atrás habría sido intentar cambiar lo que ya había sido elegido.
Pasaron los meses. La sociedad, satisfecha con el restablecimiento del orden, dejó de hablar. El escándalo se disolvió, como si nunca hubiera existido, como si el amor pudiera borrarse por consenso colectivo. Álvaro retomó lentamente su posición, pero algo en él había cambiado para siempre. Hablaba menos, sonreía menos, vivía con precisión pero sin ilusión. Francisca volvió a su vida silenciosa, pero nunca volvió a ser invisible, porque una persona que ha sido verdaderamente vista nunca vuelve a desaparecer completamente, ni siquiera ante el mundo. Años después, en una galería pública, una tarde tranquila de otoño, se encontraron. No hubo sorpresa, no hubo dolor visible, solo una pausa suave, como si el tiempo hubiese respirado profundamente antes de continuar. Hablaron de libros, de música, del paso de los años, con la serenidad de quienes ya no necesitan defender nada. Al despedirse, sus manos se rozaron apenas. Un instante mínimo, pero suficiente. No fue nostalgia, no fue tristeza, fue reconocimiento. Habían perdido la vida que el amor podría haberles dado, pero no el amor mismo. Ese permanecía intacto, silencioso, indestructible, como una llama protegida del viento, no para iluminar el mundo, sino para recordar que alguna vez existió calor verdadero. Francisca vivió muchos años más. Nunca se casó. Álvaro tampoco volvió a amar de la misma forma, y aunque sus vidas siguieron caminos separados, cada uno llevó dentro de sí la certeza de haber sido por un instante perfecto, completamente visto. A veces el destino no destruye el amor, solo le niega un lugar donde vivir, pero incluso así permanece, no como historia, sino como verdad.